Perfecto. Ya, bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el módulo 2. Son tres clases que se ha dividido este módulo, donde vamos a ver el manejo de la instrumentación propiamente del ecógrafo, las técnicas de cortes especiales en la parte abdominal, ahí lo que vamos a ver este EcoFast también, obtención o de mejorar la calidad de la imagen para poder tener buena imagen y así llegar a un mejor diagnóstico, eh, redacción de lo que son los informes ecográficos, en la parte abdominal, en la parte ginecológica y la parte ginecostétrica y lo que es osteomuscular, pues, ¿no? Y también lo que son de partes blandas. Asimismo, vamos a ver lo que es eh, técnicas especiales para ver lo que son de vías urinarias y propiamente también de la próstata. ¿Qué otras técnicas podemos utilizar nosotros para poder optimizar la imagen? Entonces, este es un módulo de refuerzo prácticamente del módulo uno. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el manejo y la instrumentación del ecógrafo. En primera parte, lo que debemos conocer nosotros o qué tanto nos puede ayudar lo que es la ecografía. A veces lo podemos ver como un simple procedimiento nada más de obtener una imagen para hacer el diagnóstico de edad gestacional o para ver si hay una esteatosis hepática o hay indicios de una pancreatitis o indicios de una gastritis o de una prostatitis o una hiperplasia benigna de próstata o litiasis renal. O como también lo podemos utilizar como parte de nuestra evaluación de nuestros pacientes a diario, de donde podemos utilizar para ver quistes, hematomas, procesos inflamatorios, ver cómo se ven en la ecografía, utilizarlo para realizar ciertos tipos de procedimientos como drenajes, para colocación de ciertos dispositivos, para retiro, por ejemplo, de algunos dispositivos. En fin, diferentes causas, diferentes objetivos puede tener la ecografía. Ese es el punto importante. Nosotros debemos utilizar la ecografía para todo. Más allá de simplemente que sea un examen de ayuda diagnóstica para apoyarnos en su diagnóstico, nosotros tenemos que volvernos parte de nuestro trabajo a diario para que refuerce nuestros diagnósticos, para que refuerce nuestros procedimientos y así dar una buena calidad de atención, pues, a nuestros pacientes. Entonces, la ecografía es un método prácticamente de diagnóstico por imagen, es utilizada donde utiliza ondas sonoras, ¿no?, de alta frecuencia, como vimos en lo que era en el módulo uno. Y como vemos, estas ondas no emiten radiación, por ende es algo muy seguro y no es invasivo, ¿no? Y ampliamente se utiliza en lo que es en diversas áreas de la medicina. Actualmente ya la ecografía se está utilizando como parte del tratamiento para el dolor. Las ondas con ciertas frecuencias que se modifican, podemos utilizarlo como terapia para el dolor. Si ustedes revisan artículos, vamos a ver que nos ayuda bastante en la terapia del dolor y tiene que ver mucho la frecuencia de las ondas. Entonces se dan cuenta que ya traspasó la barrera de solo obtener una imagen nada más y llegar a un diagnóstico, sino también es parte de un tratamiento, ¿no? O parte de apoyo de un procedimiento. Dentro de las aplicaciones clínicas básicas, pues en primer nivel lo podemos utilizar para el control prenatal, la evaluación fetal, desde la ecografía de primer trimestre, segundo y tercer trimestre. En la ecografía de primer trimestre, para sobre todo hacer un diagnóstico preciso si es evolutivo o no es evolutivo, para ver la edad gestacional, con eso determinar o iniciar lo que son los controles prenatales, así como también calcular la fecha probable de parto, pues, ¿no? Así como también la ecografía de segundo trimestre para evaluar ciertas malformaciones que se pueden dar, las malformaciones cardíacas, para ver el crecimiento, si hay RCI o no, macrosomía que se puede desarrollar, la ecografía de tercer trimestre, para conocer el ponderado pues, fetal, la situación, la presentación de, del bebé, ¿no? Para ver qué condiciones está. Si está con circular de cordón, si es simple, o doble circular de cordón, para calcular el ponderado fetal, si vamos a ver si puede dar un parto normal o no puede dar un parto normal. Entonces, cada ecografía en cierto tipo de trimestre nos va a ayudar con un objetivo. Y si nosotros lo utilizamos, sobre todo en el primer nivel, nos va a ayudar bastante, nos vamos a ahorrar uno las referencias a los pacientes, en lo que implicaría hacerles un gasto al paciente para que se puedan ir a un hospital de mayor complejidad donde manejen este tipo de equipos. Pero también nos va a ayudar a hacer un control más preciso de nuestros pacientes, ya que nosotros lo podemos realizar a diario y si encontramos ciertos tipos de alteraciones ecográficas, nosotros ya podemos referir a un hospital de mayor complejidad para que pueda realizar el diagnóstico más preciso, ya que ahí se encuentran los especialistas, ¿no?
El diagnóstico de patologías. A veces hay pacientes que simplemente vienen por un dolor abdominal leve de 3, 4 meses. A ver, realizamos una ecografía y podemos encontrar ciertos tipos de masas, ¿no? Con características malignas. Y muchas veces a mí me ha pasado en primer nivel encontrar ese tipo de masas. La vesícula. A veces hay pacientes que son repetitivos, los dolores en el cuadrante superior derecho. A veces no cuentan con la parte económica para poder viajar a las ciudades para que se puedan realizar su ecografía. Lo realizamos y encontramos cálculos. Podemos calcular cuánta cantidad de cálculos tiene, el tamaño de la vesícula, la forma de la vesícula, para ver si hay una alta característica que ese paciente se pueda complicar, pues, ¿no? Así como también las evaluaciones ginecológicas, es muy importante en primer nivel realizarlas. En los pacientes es muy frecuente que vengan con hemorragias uterinas anormales. Sería muy bueno nosotros evaluar si hay de por medio miomas, pues, ¿no? O quistes en los ovarios o cualquier otra patología que se puede estar desarrollando, incluso también lo que es líquido en el saco de Douglas, para que nos ayude a pensar en la posibilidad de un cuadro de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Así como también valorar las partes blandas y las partes musculoesqueléticas en la zona de la periferia. La gente o las personas, nuestros pacientes, están acostumbrados a realizar trabajos fuertes, ¿no? Que demandan todos los días más de 8 horas de trabajo. Esto genera inflamaciones de estas partes blandas, la parte los músculos, los tendones, ¿no? Y esto se puede ver en la ecografía, ¿no? Nos ayuda en cierta medida si hay inflamación, si hay afectación de ciertas correderas, de ciertos músculos, de ciertos tendones, ¿no? Eh, Como también, por ejemplo, los síndromes de hombro doloroso nos apoya mucho lo que es la ecografía, así como también nos podemos apoyar en la ecografía para hacer las infiltraciones de los hombros dolorosos, ya que la ecografía nos ayuda, es una eco guiada, ¿no? Para poder infiltrar correctamente y así evitar un daño de algún vaso o nervio, pues, ¿no? La aplicación en el campo de obstetricia es muy amplio desde que nos puede ayudar a diagnosticar en la semana, en qué semana nos encontramos, como también diagnosticar las malformaciones o el riesgo de, por ejemplo, la trisomía 21 que se puede dar en ciertos tipos de semanas que lo podemos diagnosticar. Entonces, nosotros manejar la ecografía nos va a ayudar para esto, conocer el proceso de crecimiento, el proceso de desarrollo de un bebé, ¿no? Desde la implantación hasta lo que es propiamente el parto, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros ver cómo se va a desarrollar el bebé, ver si tiene un buen bienestar fetal para pueda dar unas buenas condiciones, para que tenga unas buenas condiciones para dar lo que es un parto. Entonces, es muy importante nosotros hacer un control de estos pacientes. Cuando ya nos llegue a la parte de obstetricia, vamos a ver las ecografías que se dan en cada una de ellas, qué pasos son esenciales que no nos podemos saltar por nada del mundo, que tenemos que realizarlo sí o sí, como también qué imágenes son sugestivas de alguna alteración, lo cual remiten ser referidos a un hospital de mayor complejidad para poder evaluarlo, ¿no? Así como tenemos en la parte baja las ecografías. Aquí tenemos dos tipos de ecografía, la ecografía transvaginal y la ecografía abdominal para evaluar el útero. Se dan cuenta que las características son similares en la calidad de la imagen, ¿no? Lo que una ecografía transvaginal es mucho más completa, nos ayuda a visualizar con mayor campo, ¿no? Lo que es el útero, nos puede ver lo que es el cuello, el fondo del útero, el cuerpo propiamente del útero, el endometrio, ¿no? Entonces eso nos ayuda a ver, estimar propiamente en qué etapa se encuentra el útero, ¿no? Sobre todo lo que es el endometrio, ver la posición del útero, evaluar si hay líquido libre en el saco de Douglas o no es afectación propiamente, pues, ¿no? Así como también la formación de ciertos tipos de masas como miomas. Entonces, su implicancia clínica de la ecografía en la parte ginecobstétrica es muy importante. Es de diario que deberíamos utilizar la ecografía para apoyarnos en nuestros diagnósticos y hacer un seguimiento correcto de nuestros pacientes. Entonces, el abordaje de la ecografía va más allá de simplemente realizar una simple imagen, como les mencionaba en un inicio, sino podemos abarcar el campo abdominal, el campo de la ginecología, el campo de la parte osteomuscular y la parte de obstetricia, pues, ¿no? Y todo esto se puede englobar en ciertos tipos de procedimientos. Hay procedimientos para obtener ciertos tipos de muestras en la parte de obstetricia, que se utiliza lo que es la ecografía, para obtener o drenaje de ciertos quistes o abscesos que se encuentran dentro del hígado. En la parte abdominal también utilizamos lo que es la ecografía. La parte osteomuscular es muy frecuente encontrar quistes sebáceos, por ejemplo, hematomas, abscesos.
cutáneos para ver la característica, si es una masa o si es un quiste o qué contenido tiene esa cierta masa que se está observando, pues no a simple vista. Nos ayuda para ver si eso vamos a hacer un drenaje con una aguja o vamos a hacer un corte con un bisturí para poder sacarlo y retirarlo, esa masa si tiene propiamente tejido, ¿no? Y evaluar las características benignas o malignas de estas masas. Como podemos ver acá en esta imagen, por ejemplo, yo en mi centro de trabajo lo utilizo mucho para hacer el drenaje de ciertos quistes sebáceos. Gráficamente lo podemos delimitar, podemos medir qué tamaño es, qué tanto de profundidad tiene para nosotros poder hacer el corte. Entonces, en base a eso, si vemos que son características benignas, que está encapsulado, que no afecta en ninguna estructura muscular o algún nervio o algún vaso que pase por medio de esta masa, lo podemos realizar en primer nivel, ese drenaje de ciertos tipos de masas, ¿no? Entonces, y en así lo evitamos a nuestros pacientes que puedan migrar o viajar a otros lugares para que se puedan realizar este tipo de procedimientos. Es muy importante nosotros hacer una ecografía pre-procedimiento y post-procedimiento para ver cómo iniciamos el procedimiento y cómo terminamos y hacerle una ecografía control de este paciente para ver si es que no se ha vuelto a llenar o si no, o fue un éxito el procedimiento. Entonces es muy importante nosotros hacer seguimiento a nuestros pacientes y la ecografía nos va a ayudar bastante. Asimismo, como sabemos, la ecografía no le va a hacer daño al paciente ya que no estamos utilizando radiación, simplemente lo que son ondas sonoras. La importancia de de la ecografía a lo que es en los establecimientos de salud. En La Libertad es uno de los departamentos donde están mayormente implementando ecógrafos. Ecógrafos de buena calidad, para no mentir, no son buenos equipos que nos ayudan bastante. La Libertad nos han sido proporcionados con los equipos Vino. Los equipos Vino son muy buenos, tienen una buena resolución, solo hay que saberlo adaptar para que nos pueda dar una buena calidad de imagen. Entonces, incluso ahora ya tenemos equipos portátiles, ¿no? Que son bien fáciles de transportar, que ya tienen lo mismo que un equipo estacionario. Tienen color Doppler, power Doppler, en modo M, en modo B, todo tienen completo, ¿no? Entonces, si nosotros lo podemos saber, sabemos optimizar la imagen, téngalo por seguro que vamos a tener una imagen tan buena como un equipo profesional. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a tener un diagnóstico más preciso. Podemos incluso estos equipos llevarlos a los domicilios de los pacientes. Hay ecógrafos ahora que ya son modo aplicativo, que simplemente compras el traductor y mediante Wi-Fi, mediante que digo Bluetooth o Wi-Fi se puede conectar a tu teléfono y o una tablet y ya tú lo puedes realizar directamente. Y esos traductores son los lineales y los convexos que han salido pues ahora que se pueden realizar ese tipo de ecografías. Por ejemplo, la RIS Hulkan es la que ha comprado ese tipo de equipos donde están saliendo ahora los médicos a domicilio a sacar ecografías a las gestantes, a hacer seguimiento. Y son equipos que simplemente solo llevan el traductor porque ni siquiera tienen cable. Ya simplemente la imagen se va directo a una tablet, ¿no? Entonces ha llegado a tanto la tecnología, lo que es la ecografía, que nos está facilitando bastante el diagnóstico a nosotros. Y eso nos va a ayudar a poder realizar un diagnóstico preciso y un procedimiento adecuado. Asimismo, se está implementando ahora la telesalud, la teleecografía donde un médico en un punto distante o profundo de nuestro país realiza la ecografía y se comunica mediante la teleecografía y otro médico especialista está en otro lugar evaluando estas imágenes para llegar a un diagnóstico. Entonces, es muy importante conocer los principios básicos, conocer los cortes básicos, las evaluaciones básicas, porque esto nos puede ayudar para realizarlo. Muchos centros de salud, muchos centros maternos, muchos establecimientos de salud ya están realizando estos tipos de evaluaciones que son guiadas por especialistas desde Trujillo, desde Lima incluso, para evaluar la condición de una evolución de un paciente. Y simplemente lo podemos realizar a través de una computadora, pero nosotros debemos saber lo básico de la ecografía. Si no sabemos, no vamos a poder guiar, no vamos a poder ser las manos del médico especialista que se encuentra a larga distancia. La importancia de la ecografía a nosotros nos va a ayudar a hacer en el seguimiento, como lo mencionaba en un momento. Desde determinar si el paciente, si una gestación es evolutiva o no es evolutiva, hasta determinar la cantidad, ¿no? Si son gemelos o mellizos,
si son una gestación, dos, tres o cuatro gestaciones, la posición del bebé, la orientación de cómo se encuentra, la actividad, el bienestar fetal, propiamente dicho, pues, ¿no? La ubicación de la placenta, el grado de placenta, la evolución propiamente de la placenta, si va cambiando de grado de acuerdo a las semanas que les corresponde al paciente, determinar si es que tiene circular simple o no tiene circular simple, y al último ver el ponderado fetal, ¿no? De un bebé para ver si es que tiene las condiciones óptimas o no. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos hacer seguimiento? Mediante la ecografía. No existe otro tipo de forma de cómo poder ver una imagen, ¿no? De un bebé. Entonces, ahí está en nosotros aprender ese tipo de procedimientos. Cuando lleguemos a la parte de ginecobstetricia, vamos a conocer cómo determinar qué tipo de criterios existen para determinar si es que es un embarazo evolutivo o no, o tal vez no cumple los criterios al 100%, por ende se le da chance de una semana, 2 semanas. Eso está estipulado el tiempo. Si el día de hoy un paciente tiene, una gestante tiene 4 semanas o 5 semanas, y se encuentra en tal condición, podemos darle chance cuántos días. Eso existe ya protocolos establecidos. Así como también si encontramos una gestante de 6 o 7 semanas y no encontramos actividad cardíaca, entonces existe también qué cantidad de días lo tenemos que dar como chance para poder reevaluarlo. Y eso lo podemos hacer en primer nivel, porque son procedimientos bien simples, que solo se da el tiempo indicado, se hace la evaluación nuevamente y determinamos si es un embarazo evolutivo o no es un embarazo evolutivo. Entonces ya no lo referimos al paciente, pues, ¿no? A otro lugar. Así como también podemos utilizarlo en las complicaciones. Es muy frecuente en primer nivel encontrar lo que son las amenazas de aborto, ¿no? Las amenazas de aborto es muy frecuente encontrar pacientes que vienen con sangrado, con dolor abdominal 2, 3 días o con sangrados bien activos, pero sin pérdida de producto. Entonces, son los famosos hematomas. Los hematomas que se pueden presentar desde bien pequeños hasta grandes, ¿no? A que abarcan casi toda la parte posterior de la placenta. Entonces, ¿eso cómo lo podemos diagnosticar? Mediante ecografía. No hay otro tipo de procedimiento para realizarlo. Si nosotros sabemos diferenciar entre lo que es una placenta y lo que es un hematoma retroplacentario, pues nos vamos a poder llegar al diagnóstico. El tratamiento ya lo vamos a conocer. De acuerdo a la complejidad del paciente, de acuerdo a la ubicación geográfica, nosotros podemos optar por la observación, por referirlo a este paciente. Por lo general siempre es observación, ¿no? Salvo que exista un sangrado activo que no lo podamos controlar. Pero nosotros vamos a conocer la causa. Entonces, la causa es muy importante porque cuando vamos a referir, es informar al ginecólogo o al hospital donde lo estamos enviando, decirle que tenemos un hematoma de tanto de tamaño o tanto de volumen, que está ubicado en tal posición, que está afectando medianamente o levemente o severamente a lo que es el producto o propiamente la gestación. Va a ser muy importante para tomar las medidas preventivas, ¿no? En el transporte del paciente o en la llegada del paciente que se encuentren preparados. Entonces, así como los hematomas retroplacentarios, también vamos a conocer que la ecografía nos ayuda a nosotros a conocer si es circular simple, circular doble, que son las patologías más frecuentes, bueno, o las complicaciones dentro de los estándares del desarrollo de un bebé intraútero. Entonces, ahorita existe ya la ecografía 4, 5D hasta 6D, e incluso hay la 7D ya, que nos da una buena calidad de imagen, que ya no lo podemos saber blanco y negro, sino ya podemos utilizar el color Doppler, el Power Doppler y las imágenes como vemos en la parte superior derecha de cómo se puede, cuántas vueltas puede tener el cordón. Eso nos va a ayudar a nosotros en la ecografía del tercer trimestre, donde vamos a evaluar la evolución del bebé, la ubicación del bebé y el circular de, pues, ¿no? que se encuentran, y eso para estar preparados al momento que se atienda a un parto, ¿no? Porque si nosotros tenemos una imagen antes de que se dé el parto, ya tenemos un 30, un 40% de cómo van a ser ese bebé. Si nosotros no tenemos una imagen, pues estamos recibiendo a ciegas ese bebé sin saber si tiene circular simple, sin saber en qué posición viene, sin saber si tiene líquido adecuado o no tiene líquido adecuado, sin saber en qué semana se encuentra. E incluso podemos ver ya con ecografía evaluando la calidad, el tipo de eco que tiene el líquido amniótico, podemos saber hasta que si es un líquido meconial o no es un líquido meconial. Cuando lleguemos a esa etapa se van a dar cuenta que ciertas características que se conocen como gotas de lluvia o como granos de arroz que se ven en el líquido amniótico son características de un líquido
meconial, que el error es un 5 o un 10%. Entonces, muchas veces se llega ya a tener un diagnóstico antes de que se pueda atender el parto. Y así ya nosotros podemos estar preparados porque ese niño puede tener una complicación, ya podemos preparar el oxígeno, preparar todos los equipos para hacer RCP, lo que es propiamente la reanimación neonatal, ¿no? Entonces ya nos ayudaría bastante a nosotros estar preparados para hacer una atención inmediata, oportuna y a tiempo y así evitar lo que son las complicaciones que se pueden dar en este recién nacido. Asimismo, también podemos ver lo que es la placenta previa y lo que es la placenta de inserción baja o diferentes y sus propios subtipos que tienen cada una de ellas, ¿no? Entonces, eso también es evolutivo. Inicialmente no podemos decir de frente que es una placenta previa o placenta de inserción baja, pero eso sí lo podemos evaluar con el desarrollo de la gestación, porque la placenta tiene que estar migrando, ¿no? Hacia la parte superior, posterior o anterior respectivamente. Entonces, si esto no existe una migración, vamos a ver que en la parte del OSI va a estar cubierta parcialmente de la placenta o totalmente. Entonces, ya nosotros podemos referir a tiempo a esta paciente, así evitar lo que es una complicación. Y esto es bien fácil de diagnosticar y por lo general se utiliza lo que es la ecografía transvaginal, ¿no? Ya en gestaciones bastante avanzadas, ya 35, 36 semanas o 30 semanas para arriba, podemos apoyarnos mucho en la ecografía abdominal, que eso nos ayuda también a hacer el diagnóstico de ese tipo de patologías que pueden afectar la gestación. Asimismo, en la parte ginecológica nosotros podemos evaluar lo que es el tema propiamente del útero o de o de sus vecinos o digamos de las estructuras anatómicas vecinas, así como también los sacos virtuales o los espacios virtuales que se pueden dar, que tenemos en nuestro cuerpo. En el caso de las mujeres, por detrás del útero encontramos lo que es el saco de Douglas. Por lo general, en ciertos pacientes se encuentra cierto líquido, ¿no? Se conoce como un líquido laminar, pero a veces ya es un volumen bastante marcado, como podemos ver acá en la imagen. Vemos que hay un líquido detrás del útero, una imagen hipoecogénica, ¿no? Que nosotros hacemos la medida de un volumen, va a ser regularmente, pues, marcado. Asimismo, podemos ver en la imagen derecha que es una paciente que está en un proceso de gestación, ya asimismo también tiene lo que es formación de líquido en el saco de Douglas. En la imagen inferior también observamos que hay una gran cantidad de líquido, libre, lo que es en el saco de Douglas, como también en la imagen lado derecha, en la parte inferior vemos, en la parte anterior es lo que está la vejiga, luego vemos el útero, propiamente su cuello, lo que es el cuerpo del útero, y detrás de ello vemos una imagen alargada con una forma de coma, que es una imagen hipoecogénica o anecogénica propiamente, que es compatible con un líquido libre en la cavidad. Entonces, esto nos va a ayudar nosotros mucho para hacer nuestro diagnóstico desde la paciente que tiene sintomatología de una enfermedad pélvica inflamatoria, nos puede ayudar a corroborar el diagnóstico o a sumar características que hagan el diagnóstico definitivo, así como también los traumas abdominales que pueden darse con sangrados internos o traumas abdominales cerrados, que nosotros no podemos evidenciar un sangrado, ¿no? Pero mediante la ecografía lo podemos evaluar y por lo general este tipo de sangrados se van a estas zonas. Entonces es muy importante ver si es un tema agudo o es un tema crónico, pues no si es un tema de un traumatismo y evaluar mediante esta ecografía nos va a ayudar bastante a nosotros para poder llegar a nuestro diagnóstico. Así como también los pacientes que tienen quistes en los ovarios. En un momento realicé una ecografía a un paciente que tenía quistes un mes antes. Cuando yo lo volví a realizar la ecografía, ya no había ese quiste gigante que tenía. Y cuando voy a revisar lo que es el saco de Douglas, lo encontré bastante lleno de líquido, ¿no? Sumado a ese paciente tenía un dolor abdominal, predominio en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué pasa? Que este líquido irritó lo que es a la propiamente al apéndice, ¿no? Y el paciente terminó haciendo lo que era una apendicitis. Una apendicitis es una ruptura de un quiste ovárico y líquido libre, lo que era en el saco de Douglas. Esta paciente al final terminó lo que era una laparotomía exploratoria. Entonces se dan cuenta y todo inició con un diagnóstico de una ecografía. No, me ayudó bastante a mi persona para poder referir a tiempo a este paciente. Asimismo, otro de los sacos que podemos evaluar o espacios virtuales que tenemos es entre el hígado y el riñón, pues, ¿no? Entre el hígado y el riñón, por lo general, no debe haber líquido para nada ahí, es una imagen, es un espacio virtual que es libre de líquido, pero cuando hay traumatismos, podemos evidenciarlo, pues, ¿no? En este lugar. Entonces, existen dos tipos de ecografías que se pueden realizar en este tipo de casos, de cúbito supino y de pie.
cuando nosotros vamos a ver que existe migración, imaginémoslo, hacemos ecografía de cúbito supino, encontramos líquido libre en esa zona, lo ponemos de pie al paciente y lo realizamos nuevamente la ecografía y vemos que existe borramiento de esta franja hipoecogénica. Entonces, estamos viendo que hay líquido adentro que se está moviendo de un lugar a otro. Y si es un paciente que ha tenido un traumatismo, pues fácilmente nos podemos llegar al diagnóstico de un traumatismo abdominal cerrado que necesita urgente una laparotomía exploratoria para ver de dónde está saliendo esa sangre, ¿no? Para que puedan bloquear esa salida y así llegar a un diagnóstico preciso y también un tratamiento oportuno. Asimismo, también vamos a tener lo que es el espacio entre el vaso y lo que es el riñón izquierdo propiamente, que es igual que el lado derecho. Evaluamos esta zona, si hay presencia de líquido o no hay presencia de líquido, evaluamos las características anatómicas propiamente del vaso, que comparten en similar con el hígado y la ubicación casi es similar también. Entonces no debe haber líquido libre en esta zona, no debe apreciarse ninguna franja hipoecogénica, sino al contrario, una imagen hiperecogénica, por lo general lo que son las cápsulas del riñón propiamente que se van a ver hiperecogénicas, ¿no? Entonces eso es muy importante y esa es la ecografía ECOFAS que se realiza bastante lo que es en ecografía de abdominal de emergencia, pues no es lo que encontramos en la cirugía propiamente, ¿no? Entonces es muy frecuente porque con eso nos podemos ayudar bastante para hacer el diagnóstico de trauma abdominal cerrado. Asimismo, hay pacientes que tienen ruptura renal o hepatorrenal o de cualquier órgano de la parte abdominal, ¿no? Por ejemplo, vemos pérdida de la continuidad del borde de lo que es el riñón, entonces estamos hablando de un trauma abdominal, como en la imagen derecha que vemos la pérdida total de la estructura del riñón. Entonces, por ejemplo, es un riñón izquierdo. No, es un riñón derecho, entonces por el hígado y la ubicación que se encuentra. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a hacer la referencia oportuna, incluso podemos evaluar los criterios si nos encontramos lejos entre un transporte aéreo o un transporte terrestre, porque si es un paciente que tiene un trauma renal, téngalo por seguro que este paciente va a continuar sangrando hasta que no se realice una laparotomía exploratoria y de frente para el sangrado de manera interna, ¿no? Entonces, necesitamos derivar a este paciente por vía aérea. Entonces, si nosotros no pudiéramos realizar este tipo de ecografías, entonces tal vez no nos tomaríamos tanto la precaución, ¿no? O la importancia de poder derivar a este paciente. Entonces, eso nos ayuda bastante para hacer el manejo de nuestras referencias, el manejo inmediato de nuestros pacientes. Y como les mencioné, en el momento que hicimos la práctica, es bien simple ubicar este espacio. Simplemente es cuestión de práctica. Si nosotros podemos medir el hígado y podemos medir el riñón derecho, ya estamos haciendo ecofaz. Si podemos medir lo que es el vaso, podemos medir el riñón izquierdo, también estamos haciendo ecofaz. Si nosotros podemos ubicar el útero abdominalmente o transvaginalmente, también estamos haciendo ecofaz. Y ecofaz es muy importante lo que es en la área de emergencia, ¿no? Y eso lo podemos realizar en primer nivel, téngalo por seguro que sería genial, sería un plus para nuestro establecimiento y a nosotros como profesionales de salud. Asimismo, en los temas de apendicitis, a veces cuando tenemos ligeramente duda en nuestro diagnóstico, duda si este paciente debemos referirlo o no debemos referirlo, si este paciente no cumple tal vez con los criterios que podemos evaluar, por ejemplo, los criterios de Alvarado, o tal vez es ambiguo la clínica del paciente, o tal vez el paciente ya ha recibido previamente analgesia y no podemos evaluar al 100%. Mediante la ecografía nos podemos ayudar. Nos podemos ayudar tanto desde presionar el traductor en la zona de la fosa ilíaca derecha, si hay dolor o no hay dolor, pues ya tenemos un signo muy importante ecográfico que nos ayuda bastante para el informe y también para el diagnóstico preciso, así como también ver la ecogenicidad de la pared del apéndice, ¿no? También si utilizamos lo que es el Doppler, si tenemos bastante congestión, como podemos ver en la imagen, queda bastante marcada, entonces es altamente sugestivo, ¿no? De lo que es un cuadro de apendicitis, así como también podemos ver alrededor del apéndice imágenes hiperecogénicas, vemos que la grasa se ve brillante, por decirlo así, y eso es típico, característico de una apendicitis. Si nosotros lo realizamos en ecografía y vemos hiperecogenicidad a nivel o superior al apéndice con referencia a la piel, vamos a ver que se va a ver en imágenes puntiformes ligeramente blancas o bien claras, que eso es sugestivo, ¿no? De una congestión que se está dando, de una afectación, de un proceso inflamatorio a nivel del apéndice. Y con eso nosotros nos podemos ayudar para en cierta medida
llegar a un diagnóstico más preciso, ¿no? Y tener hincapié o realizar de manera correcta la referencia, porque si nos equivocamos, téngalo por seguro que estos pacientes se pueden complicar enormemente por el riesgo que existe que el apéndice se pueda romper, pues, ¿no? Por el mismo proceso inflamatorio que se está dando. Otro de los puntos importantes que tenemos que ver en el manejo de la instrumentación del ecógrafo son los componentes ecográficos. Desde la consola al panel de control, que ese día lo conocimos en la práctica, que tienen una cierta tipo de distribución, que es en la mayoría de ecógrafos que tiene así, desde los monitores, que a veces tiene uno o dos monitores, ciertos tipos de ecógrafos, los traductores, que tenemos por lo general la lineal, el convexo, endocavitario, tenemos el cardíaco. Existen diferentes tipos de traductores, pero los más usados son el lineal, convexo y endocavitario, pues, ¿no? Así como también conocer la estructura, el funcionamiento del procesamiento de cómo se da la imagen. En el módulo uno conocimos cómo se forma la imagen mediante las ondas, cómo se hace el rebote, ¿no? Y cómo se visualiza o cómo se transporta esas ondas y se convierten a imágenes. Y eso es mediante lo que es el CPU, ¿no? Propiamente, que se da el procesador de la imagen. Así como también tenemos ciertos tipos de ecógrafos, sobre todo ya los más antiguos, que utilizan pedales para poder hacer el congelamiento de la imagen, así como también el sistema de almacenamiento de datos. Incluso ahora ya existe sistemas de almacenamiento, por ejemplo, los vinos ya trae que lo puedan mandar la ecografía por correo, por número, por WhatsApp, puedes compartirlo por Wi-Fi, por Bluetooth. Son tecnologías que han ido innovando los ecógrafos en sus aparatos para que puedan facilitar el diagnóstico, facilitar la calidad de imagen para que puedan verlo otros médicos, ¿no? Entonces la consola o propiamente el panel de control, como vemos, hay equipos que tienen la consola que es la parte inferior, donde son botones que tenemos que presionarlos con nuestros dedos, como también tenemos botones que son táctiles o incluso hay ecógrafos que ya te vienen con inteligencia artificial, que son con comandos de voz, que simplemente tú lo mencionas qué tipo de medidas quieres que te realicen y te lo realizan. Si quieres que te optimicen la imagen, también te lo optimizan la imagen. Entonces, existen todo tipo de calidad de ecógrafos y eso nos va a ayudar a nosotros a diagnosticar, pero mientras, por más que tengamos un buen ecógrafo, si no lo sabemos manejar, téngalo por seguro que no vamos a obtener una buena imagen. Es por eso que siempre tenemos que conocer lo básico de cada ecógrafo, así nosotros nos vamos a poder desempeñar en cualquier lugar que vayamos a realizar ecografías. Acá podemos ver imágenes, por ejemplo, de un ecógrafo portátil. Este es un GP13, que es un ecógrafo básico, pero que tiene todo, modo M, modo B, Color Doppler, Power Doppler, y eso es portátil, lo podemos llevar incluso a evaluaciones de gestantes. En la periferia, que tiene una duración de batería de 2 horas. Y como vemos, esta es otra marca muy distinta a lo que es Mindray, pero vemos que tiene una misma distribución de lo que son los teclados. En cierta ubicación está lo que es para la digitación de las letras, en cierta ubicación están dados lo que son los botones para la parte del registro del paciente. En la parte intermedia tenemos los botones para la medición, el cambio de color, power, Doppler, modo D, modo M. Entonces tienen la misma orientación todos los ecógrafos. El monitor es el que resume todo el procedimiento que realizamos, desde la calidad de la imagen dado por los traductores, por el tipo de ecógrafo, así como también la optimización que nosotros lo vamos a dar. Entonces, esta calidad va a ir cambiando dependiendo del monitor. Si es un monitor de baja calidad, de media calidad o alta calidad. Entonces, tenemos desde los ecógrafos portátiles que nos dan mediana calidad a los ecógrafos fijos, ¿no? Que nos dan una calidad mucho mayor de imagen de evaluación en otros pacientes. Asimismo, los traductores o las ondas, estas pueden ser cambiantes, pero son cambiantes en su sí misma marca. Tenemos, por ejemplo, Mindray, el D10, el Z50, el 150, diferentes tipos de ecógrafos Mindray que sus traductores son compatibles, pero no lo podemos, no se pueden cambiar con otra marca, con el General Motor, Vino o cualquier otro tipo de marca de ecógrafo. Entonces, siempre son compatibles con su propia marca. Estos, eh, estos traductores nos van a ayudar a nosotros en conocer la estructura anatómica que queremos evaluar, pero para ello tenemos que saber, pues, ¿no?, qué tipo de traductores utilizar en cierto tipo de patologías. Por eso, por ejemplo, los traductores lineales son ideales para las partes blandas, porque son traductores que no tienen mucha profundidad, pues, ¿no? Vasos sanguíneos, exploraciones superficiales.
convexas, vamos a ver que tienen cierto tipo de profundidad que nos van a ayudar para las evaluaciones abdominales o las evaluaciones obstétricas y las endocavitarias, que son evaluados para las ginecológicas, ¿no? Y como también hay endocavitarios que son propiamente para evaluar lo que es próstata, ¿no? Los transrectales, que son un poco más delgados en comparación a los ginecológicos. Y los sectoriales, que nos permite evaluar toda la parte cardíaca, ¿no? Ya que esos están diseñados para que puedan ingresar o se puedan ser compatibles con los espacios entre las costillas y así tener una imagen de mayor calidad, lo que no podemos realizarlo con el convexo o con el lineal. Entonces, los traductores vamos a tener, como les mencioné, los lineales convexos, cardíacos y endocavitarios, y esto van a tener sus frecuencias. El lineal va de 5 a 15 MHz, el convexo va de 2 a 5 MHz, el cardíaco de 1 a 5 MHz y el endocavitario va de 5 a 8 MHz. Entonces, cada uno de ellos tiene cierto tipo de característica en su estructura, ¿no? Desde que puede ser propiamente su nombre que dice convexo, o la forma que tiene el traductor, como también el cardíaco que se ve similar a algo cuadrado, ¿no? Como el endocavitario que es algo lineal. Entonces, esta posición o esta forma que tienen estos traductores van a determinar la dispersión de las imágenes, la dispersión de las ondas o la captación propiamente que digo de las imágenes a través de las ondas que se van a emitir por estos traductores. Desde el lineal que vamos a ver que son rectos, desde el convexo que se ven en forma de abanico, desde el cardíaco que vamos a ver desde un punto de partida salen todas las ondas y desde el endocavitario que vamos a ver que tiene similar comportamiento que el cardíaco, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a estar determinado por cierto tipo de evaluaciones, como les mencionaba yo en un momento atrás. Asimismo, es importante conocer el sistema de procesamiento de imágenes, porque eso nos va a determinar a nosotros conocer el mantenimiento de estos equipos. Todos los psicógrafos por estándar tienen una garantía de un año, donde se les da un mantenimiento anual, pero lo ideal es hacer un mantenimiento cada 4 o 6 meses, donde sobre todo los psicógrafos que utilizamos a diario, ¿no? Para que así esta placa o este sistema de procesamiento tenga una limpieza adecuada, tenga una liberación de ciertos equipos, de ciertas imágenes que se quedan guardadas ahí para que no lo haga lento el equipo, porque ese es el cerebro, pues, ¿no? El cerebro de todo lo que es el ecógrafo. Y si nosotros lo tenemos en óptimas condiciones al 100%, téngalo por seguro que nos va a dar una buena calidad de imagen. Pero nosotros no cuidamos ese sistema de procesamiento de imagen, pues al final, conforme van a ir pasando los meses, vamos a ir perdiendo la calidad de imagen y no lo vamos a poder regular nosotros, con las teclas o con los botones que tiene propiamente el ecógrafo, sino eso necesita un mantenimiento, pues, ¿no? Asimismo, el sistema de almacenamiento, desde que antes teníamos ecógrafos que solo se podían exportar o imprimir directamente mediante las ecografías a temperatura, eh, pero ahora ya tenemos otro sistema de almacenamiento, desde que podemos mandarlo como por Wi-Fi, como les mencionaba, y por correo, por Bluetooth. Por ejemplo, los Vino tiene hasta para mandar por correo y por Bluetooth. Lo podemos compartir. Yo realizo la ecografía al paciente y lo puedo mandar directamente a su WhatsApp, directamente a su correo del paciente. Entonces ya incluso ya no es necesario ni siquiera imprimir la imagen. Y si queremos imprimir, es compatible por el Wi-Fi con ciertos tipos de impresoras que también tienen Wi-Fi. Ya no necesitamos cables, bueno, de por medio. Estos equipos pueden almacenar desde los de más baja calidad, que almacenan 300 hasta 400 ecografías, como los de mayor calidad que te pueden almacenar hasta 1000 informes de ecografías sin afectar su sistema de procesamiento. Y esto lo podemos hacer por exportación directa mediante los UCBs o, como les mencionaba, por un sistema de PAC, que es un sistema de archivo y comunicación de imágenes médicas, que estos se pueden enviar por telesalud, lo que es propiamente telemedicina o teleecografía, para que sean evaluadas esas imágenes en hospitales de mayor complejidad, donde tenemos médicos especialistas para ver si es que encuentran alguna patología que tal vez nosotros por nuestra corta experiencia que tenemos no lo podemos diagnosticar tempranamente, pero ellos sí, pero ya nosotros obtuvimos la imagen para que este personal de salud lo pueda evaluar y obtener una mejor calidad. Y eso es lo que está trabajando acá en lo que es en La Libertad, sobre todo en la Ries Vulcan, como les mencionaba en un momento, ya se está trabajando. Los médicos están realizando las ecografías y se están mandando a los especialistas para que puedan evaluarlo. Y si hay alguna corrección, se puede realizar nuevamente la toma de la ecografía con el paciente, pero ya el paciente ya no va a la ciudad de Trujillo. Entonces, eso nos ayuda bastante en aumentar la calidad de atención a nuestros pacientes.
Asimismo, también conocer la configuración inicial. Los ecógrafos no es que lo estemos reiniciando a cada rato, lo estemos apagando a cada rato, tienen botones. Por lo general tiene un botón de encendido y ese mismo es el botón de apagado. Pero nosotros cuando prendemos el ecógrafo queremos apagarlo, una de dos opciones, o en espera o apagarlo. Por lo general, si el ecógrafo lo vamos a volver a utilizar en el día, en otro tipo de procedimiento, lo podemos colocar en espera, para así evitar estar prendiendo y apagando, porque ese corte de energía que se da entre apagar y prender genera alteraciones en lo que son en los traductores, ¿no? Porque se pueden quemar este, componentes internos y como le dije, es muy importante, la parte más valiosa de un ecógrafo son los traductores. Si nosotros no cuidamos esos traductores, se van a malograr y vamos a perder calidad de imagen o como también pérdida total de la imagen. Así también tenemos que tener una adecuada elección del traductor. No vamos a realizar una ecografía abdominal con un traductor lineal o con un traductor cardíaco, porque no nos va a dar una imagen que queremos ver. Nosotros tenemos que saber qué tipo de traductores utilizar para ciertos tipos de patologías. Es importante preparar al paciente para que nos dé una buena calidad de imagen. Si es un paciente que tiene un ayuno humano más de 8 horas, nos va a dar una buena calidad de imagen, pues, ¿no? Asimismo, colocar el gel. A veces hay personal de salud que colocamos mucho gel, como también colocamos poco gel. Lo mínimo y lo necesario siempre se coloca y por lo general siempre se coloca directamente en el traductor o directamente en el paciente, pero en poca cantidad. Y conforme vamos avanzando en la ecografía, podemos ir agregando mayor cantidad de gel. Pero a veces hay personal de salud que tiende a llenar todo de gel en la parte abdominal del paciente, por ejemplo, y eso dificulta, uno, cambia la temperatura de la piel y eso también altera en cierta medida la calidad de la imagen. También se genera incomodidad en el paciente. Entonces nosotros tenemos que ver la comodidad del paciente con la finalidad de poder así sumar un cierto porcentaje para obtener una buena calidad de imagen de nuestro paciente. Es importante también conocer el posicionamiento que vamos a realizar. Como vimos en la práctica, la diferencia que se nota enorme, ¿no? Entre realizar una ecografía de riñones de cúbito supino con de cúbito prono. La imagen de mejor calidad, con mayor nitidez, incluso podemos diagnosticar con mayor precisión la litiasis es de cúbito prono, porque solo nos da la imagen propiamente de los riñones y de mayor calidad. Entonces ahí se dan cuenta que ciertos tipos de posiciones nos ayudan a mejorar la calidad de imagen de nuestra ecografía que vamos a realizar. El manejo del panel de control. Como les mencionaba, yo existen modos, modo B, modo M, Color Doppler, Power Doppler o el espectral propiamente. Cada uno de ellos se maneja con cierta botonería. He llegado a encontrar esta imagen donde nos describen cuál es su función de cada botón. Los principales botones que siempre lo vamos a utilizar en todas las ecografías. Y ténganlo por seguro que la mayoría de ecógrafos tienen esta distribución. Esta imagen es muy importante para nosotros para poder estudiarlo, repasarlo y así poder evidenciarlo en la práctica de a diario que realizamos nuestros pacientes. Y como les mencioné en algún momento, si ustedes tienen alguna imagen o tienen un ecógrafo antiguo que no comparte ciertos tipos de características, lo pueden compartir con el personal de IDECAP para que me lo haga llegar a mí y crea una imagen tal cual con esta, con las funciones que tiene cada uno de sus botones y esos ecógrafos que tienen cada uno de ustedes. Por ejemplo, en la parte superior derecha tenemos este botón, que es el botón de encendido y apagado. Este botón se presiona y el equipo prende por completo. Se deja un momento de 1 a 2 minutos y tiende a prender el equipo. Asimismo, este botón lo podemos utilizar para apagarlo o para colocarlo en espera. Cuando son ecografías que tienen como un intervalo de media hora, 1 hora, lo podemos poner en espera, pues, ¿no? Y si es una ecografía que solo hemos realizado eh, vamos a hacer una sola vez, entonces vamos a poder apagarlo, pues, ¿no? Para así evitar el deterioro temprano de ciertas estructuras de nuestro ecógrafo. Entonces, en la parte superior, por ejemplo, del ecógrafo, en esta imagen, podemos ver el registro del paciente, lo que son introducir los datos, donde vamos a ver el apellido, los nombres del paciente, la edad del paciente, el sexo del paciente y el tipo de ecografía que se va a realizar. Luego tenemos al siguiente botón, lo que es colocar el tipo de sonda, el tipo de traductor que vamos a utilizar, si es un traductor convexo, lineal, endocavitario, cardíaco. Después que seleccionamos ese botón, como les mencionaba yo, nosotros ya nos da la imagen y podemos colocar el gel en el paciente y tomar la imagen directamente. Entonces, en la parte inferior
vemos que intermedia, que digo, vemos que son cuadraditos de color azul, esos son el teclado, que nos ayudan bastante a nosotros para digitar los nombres del paciente o como también poner los nombres propiamente en la ecografía. En la parte inferior izquierda vemos estos botones donde nos señala que podemos ubicar ciertas características. Hay ecógrafos que nos trae, si realizamos una ecografía de un hígado, por ejemplo, nos trae una imagen que lo podemos agregar ahí de un hígado que simboliza ese órgano que estamos evaluando sin escribirlo ya detalladamente. También tenemos la escala está presionando este botón y con este botón giratorio de lado podemos modificar la escala de color. Como les mencionaba en algún momento, hay pacientes que dicen, doctor, quiero ecografía de color. Yo me han dicho que aquí sacan ecografía color. Como ustedes saben, las ecografías son a blanco y negro. Lo que sí podemos modificar es la escala de color. Y eso lo cambiamos y podemos obtener una imagen de color amarillo, de color celeste, azul, verde, plomo. De todo color lo podemos modificar y con esta escala. Asimismo, en la parte inferior de este lado podemos obtener el botón de 3D o 4D y en otros ecógrafos que tienen 5 o 6D. En la parte intermedia tenemos la botonería más importante donde está el Power Doppler, el Color Doppler, el modo M, el modo B, ¿no? Donde están los botones de Measure, que ese día lo estábamos viendo, cuando utilizamos Measure y cuando utilizamos Caliper. Entonces, por ejemplo, Measure lo utilizamos cuando son funciones predeterminadas. Si nosotros en la parte superior ya elegimos la sonda convexa, por ejemplo, vamos a hacer una ecografía abdominal o elegimos la ecografía abdominal adulto. Entonces ya nos da ciertos parámetros que vamos a medir, ya nos da las medidas previamente ya estandarizadas, los nombres, simplemente presionamos measure que digo, y con eso nos va a aparecer medir el hígado, presionamos hígado, medimos y nos saca el reporte. Y si no aparece dentro de esa escala o esos valores ya en la lista predeterminada, en el lado de derecho está caliper y eso lo podemos medir. Existe lo que es medir distancia, medir volumen, profundidad, lo que nosotros deseamos. Y ahí está en ese botón, pero son para funciones que no se encuentran predeterminadas. En la parte inferior tenemos una bolita, esa bolita nos va a ayudar bastante a nosotros para retroceder las imágenes o para avanzar. Cuando utilizamos este botón o cuando utilizamos esta parte del ecógrafo, cuando nosotros, por ejemplo, colocamos set. Set es como congelar cierto tipo de imagen para fijar una cierta parte nada más y podemos retroceder. Pero previamente para colocar este botón tenemos que frizar. Nosotros frizamos, congelamos la imagen, luego colocamos set y podemos retroceder y avanzar la imagen. Así como también tenemos el cursor. El cursor se presiona este botón para poder seleccionar ciertos cambios en la calidad de imagen y se puede hacer solo cuando las imágenes frizadas. Bueno, pero si no lo tenemos frizadas, podemos modificar solo los parámetros en el lado superior izquierdo del ecógrafo que vienen a ser con los megahertz, la profundidad, el número de focos, la intensidad, la escala de color también lo podemos modificar. En la parte superior derecha vemos lo que es el TGC, que es un panel que nos ayuda en cierta medida a ajustar la ganancia de manera sectorial. Desde la parte más superior, en lo que está más acorde a la piel, como la parte más inferior, en lo que está más profunda en el área que estamos evaluando. Imaginemos que nosotros queremos evaluar, no sé, pared gástrica. Entonces, lo que está más superior va a estar primero el estómago, que digo, la pared la piel, tejido celular subcutáneo, y por ahí vamos a encontrar el estómago. Entonces podemos modificar hasta la cuarta tecla de esto para aclarar la imagen, o sea, para hacer una mejor ganancia o como para perder ganancia y sin afectar la parte de la profundidad. Como viceversa, queremos ver páncreas, entonces la parte superior no sería necesario modificarlo, dejarlo en su posición que se encuentra y podemos modificar solo la parte inferior, que serían los tres o cuatro últimos botones, nada más que sería para evaluar páncreas. Así podemos hacer la evaluación, por ejemplo, de próstata, que también eso es algo que en la imagen, cuando realizamos en la práctica, vimos que estaba profundamente en el monitor, entonces podemos modificar la parte inferior nada más de estos botones. Debajo de estos botones tenemos lo que son los focos o la frecuencia, que también se pueden modificar de manera manual en esta zona o también con el cursor, que podemos modificar lo que es en la pantalla. Asimismo, también tenemos lo que es el TEPL y lo que es el zoom. Esto de acá nos va a ayudar a nosotros a conocer o determinar el tipo de focos, la cantidad de focos
modificable según si está activado el zoom o no, o podemos activarlo directamente con el primer botón, como lo vimos en lo que era en la práctica, ¿no? En la parte inferior derecha tenemos tres botones. El primer botón que es para guardar solo imagen, el segundo botón es para guardar videos de corta duración que también pueden ser exportados y enviados mediante USB, Wi-Fi, Bluetooth, ¿no? Y como tenemos la parte inferior, el botón para imprimir. Este botón solo se utiliza en los casos de en los ecógrafos que tienen impresoras térmicas, nada más. Porque los ecógrafos que vienen como impresoras Epson o adaptadas, donde son para imprimir el informe, solo presionamos guardar, guardar, guardar. Y luego al final, cuando acabamos la ecografía, en la parte superior derecha, donde seleccionamos, recuerdan lo que es el tipo de sonda, al siguiente botón vemos que son revisar y ahí vemos todas las imágenes que hemos tomado. Asimismo, luego la siguiente imagen, tenemos el reporte. Presionamos el reporte y ahí vamos a obtener todas las imágenes que hemos tomado y ahí podemos agregar el diagnóstico. Después de colocar presionar este botón, hacemos el reporte y luego ponemos imprimir y nos genera lo que es el reporte total con las imágenes y el diagnóstico que nosotros vamos a colocar. Aquí tenemos de manera más precisa la parte central que les mencionaba yo en algún momento, donde es el Power Doppler, que es el primer botón, donde es el Doppler pulsado, el modo Color Doppler, que es el modo continuo, que lo utilizamos bastante para evaluar la parte cardiovascular, para evaluar lo que es el circular de cordón. El modo M, que para ver movimiento de la zona que señala la línea, que eso lo podemos utilizar también en gestantes o en ecógrafos que no tienen Color y Power Doppler. Hay ecógrafos que no lo tienen, pero sí vienen con modo M, y esto podemos obtener el latido cardíaco de un bebé mediante este modo también. Tenemos el modo de focus, que con girarlo se pone la flecha en el foco a la altura que debemos colocarlo. Y si lo presionamos doble vez, nos va a dar la suma de focos, que a veces hay ecógrafos que nos dan hasta tres o cuatro focos para una mejor optimización de la imagen. Asimismo, si hacemos la primera presión, tenemos profundidad, y si hacemos la segunda presión en el siguiente botón, vamos a tener lo que es zoom, ¿no? Entonces, esos son adaptables porque la profundidad es modificable en el momento real que estamos realizando la ecografía. A diferencia que el zoom es modificable en el momento real, pero también cuando la imagen está congelada, cosa que no se puede realizar con la profundidad cuando ya la imagen ya lo tenemos congelada, pues, ¿no? Entonces, en la parte inferior, como tenemos measure, que era la regla que ya está estipulada, pues no propiamente, con ciertos valores predeterminados, con ciertas funciones predeterminadas, y caliper, que son para medir de manera espontánea o de manera o medir cosas que no están ya predeterminadas. Y la parte central es el botón que se utiliza juntamente con 3D o 4D para poder obtener ese tipo de calidad de imágenes. Entonces, asimismo, después nosotros de realizar una buena ecografía, después de realizar la obtención de nuestra imagen, el cuidado. El cuidado es muy importante porque muchos de los ecógrafos se malogran porque no tenemos el cuidado de calidad que debería tener. Desde la limpieza que tenemos que realizar los traductores, que debe ser por cada paciente que lo realizamos. Muchas veces nos encontramos traductores con gel. El gel deteriora lo que es esa membrana que tiene el traductor. Entonces, si nosotros no hacemos una limpieza, téngalo por seguro, por cada día que lo dejamos con ese gel, se va a perder la calidad de esta membrana, y esto va a afectar en la calidad de la imagen. La desinfección de los traductores, sobre todo de los endocavitarios, de los ecógrafos de transvaginal, por ejemplo, hay que hacer una limpieza adecuada, pues, ¿no? El almacenamiento del equipo tiene que ser una temperatura estándar, tiene que estar conectado con su UPS para que en los momentos de corte de energía no exista un corte directo al ecógrafo, así como también las calibraciones que se tienen que realizar de manera de cierto tipo de temporadas, cada 3, 4 meses, o como también los ecógrafos vienen en su garantía, que es una vez al año, y las revisiones técnicas periódicas, ¿no? Para ver si es que la imagen se puede optimizar o no se puede optimizar, realizando un formateo total de lo que es el ecógrafo. Entonces, el día de hoy hemos visto todo este tema que tiene que ver con el manejo y la instrumentación del ecógrafo para nosotros obtener una buena calidad de imagen, y esto nos va a ayudar a nosotros para la siguiente clase, que vamos a ver lo que son las técnicas de los cortes ecográficos abdominales. Conociendo todo esto, vamos a ver de manera teórica cómo podemos obtener una mejor imagen, mejor imagen de una pared gástrica, o una mejor imagen del hígado,
o cómo podemos dividir el hígado ecográficamente, ya que en la práctica solo realizamos de manera general la evaluación de la vesícula, la evaluación del hígado, pero ahora nos vamos a centrar en mayor, y vamos a hacer mayor hincapié en esas partes para poder evaluar de acuerdo a los cuadrantes, pues, ¿no? Que se encuentran en cada uno de ellos, para ubicarlos, para poder así al final realizar un buen informe, una buena redacción. Y luego de eso, en la siguiente clase también vamos a ver lo que es la obtención de las imágenes de calidad. Obteniendo estas imágenes, conociendo lo que hemos visto el día de hoy, cómo podemos mejorarlo, cuáles son los tips, cuáles son las técnicas que podemos utilizar nosotros para tener una mejor calidad de imagen. Bueno, eso sería la clase por el día de hoy. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar o pueden activar su audio, si no, también lo pueden hacer por el chat.